quiero retomar, voy a volver a la integral de Dirichlet un poquito más adelante en el contexto de los problemas de difracción en óptica. Pero ahorita quiero tomar un tema un poquito nuevo, que es, bueno, ¿cómo le hago hacer el cálculo aproximativo de integral? El único método que la humanidad conoce para aproximar cosas es el método del desarrollo de Taylor, ¿verdad? El método de desarrollo de Taylor es lo único que yo conozco para poder aproximar cosas. Entonces tengo que revisitar el desarrollo de Taylor desde un punto de vista un poco más avanzado para entender, ¿verdad?, cómo puedo usar yo el desarrollo de Taylor para poder aproximar cosas. ¿Qué cosas voy a aproximar? Evidentemente que lo que quiero aproximar son integrales. Entonces la pregunta, digamos, el tema que nos va a ocupar las próximas clases va a ser tratar de entender los procesos aproximativos. Y para entender un proceso aproximativo, lo que yo tengo que hacer es entender cómo se comporta la diferencia entre lo que quiero aproximar y la aproximación que tengo. Eso parece bastante obvio, ¿no? Quisiera yo entender. Entonces, vamos a girar alrededor de ese tema y vamos a ver cómo estas ideas aproximativas, ¿verdad?, pues nos sirven para entender cosas que antes no podíamos entender. Entonces, el juego, digamos, en ciencia siempre es aproximar o entender algo que no conozco en términos de algo que conozco o que creo que conozco, que para todo fin práctico es el mismo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces yo quiero entender estas cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Y, por ejemplo, probar cosas del siguiente estilo, ¿no? Por ejemplo, probar, que el número E no es un quebrado, por ejemplo. Digamos, yo sé que es 2.73, digamos, hicimos una cosa con el método de Newton, pero, por ejemplo, una cuestión que está pendiente, ¿verdad?, es entender si E es un quebrado o no es un quebrado. Es decir, si los números decimales de E son periódicos o no son periódicos. Digamos, lo que quiero probar es que E, pues, no es un quebrado. Y entonces lo que tengo que hacer, tengo que entender cómo puedo aproximar a E, porque yo puedo entender la naturaleza de una cosa si es que soy capaz de entender la naturaleza de las aproximaciones. Y esto nos abre la puerta a otro problema. Una vez que entiendo cómo aproximar funciones por polinomios, ¿verdad?, por polinomios, viene otra pregunta. ¿Cómo aproximo yo funciones por funciones oscilatorias, verdad? Ustedes sí leyeron a Solzhenitsyn, ¿verdad? ¿Se ha leído a Solzhenitsyn? Boris, que lo mandaron al Gulag, allá se había portado mal, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera novela que él escribió, verdad? Boris Balmont, ¿no? Sí, no se acuerdan. No la leí, pues no importa, no pasa nada. Tú en la clase de filosofía sí lo regañaría, pero aquí no importa, no pasa nada. ¿Sí? Pero esa novela tiene un punto muy interesante. Los malos, ¿verdad?, los Boris, que eran bien malos, lo que habían inventado era un método para reconocer la voz de las gentes, ¿verdad? Y eso, pues, en los fines de los 60, principios de cuando escribió, pues era, híjoles, pues, choqueante, ¿verdad? Hoy en día cualquier miembro de un conjunto de estas pandillas digitales hace eso y a nadie le preocupa, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para distinguir la voz de una persona? Pero cada quien hablamos de manera característica, ¿verdad? Tal vez así que cuando nos hablan por teléfono, si tenemos un mínimo de atención que yo no tengo, ¿verdad? Yo siempre pregunto, disculpe, ¿con quién tenía el gusto, verdad? Siempre para no verme insultante. La gente le reconoce la voz y a veces la gente se enoja. Ay, pero no me reconoce. Yo lo trato con cortesía, disculpe, ¿con quién tengo el gusto, no? No digo, no esté fastidiando, ¿no? O sea, hay dos maneras, ¿no? Siempre hay dos maneras. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién le puedo ser tranquilo, no? Le puedo buscar muchas cosas menos de ser malo, ¿no?
Bueno, entonces, la pregunta es ¿cómo le hace mi oreja a reconocer? ¿Sí? ¿Cómo me hace mi oreja para oír? Porque hay gente, y aquí en la facultad creo que hay muchos de ustedes, que son tremendamente musicales, ¿verdad? Que son capaces de oír y distinguir los tonos, tal vez hasta hacer pequeñas composiciones o grandes composiciones. Muchos de ustedes son tremendamente musicales. ¿Y por qué habemos otros que no podemos distinguir un piano de una trompeta, ni al oído ni a la vista? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿por qué? Y esto me lleva al problema que resolvió Fourier. Fourier tiene una manera de descomponer cualquier función como una suma de cosas que oscilan. Y las cosas que oscilan están caracterizadas por una frecuencia. Entonces, todos nosotros en nuestra voz, como tenemos laínges y cuerdas vocales ligeramente diferentes, si yo le saco la serie de Fourier a mi voz o a la de cualquier, hay diferencias significativas e importantes. Eso es lo que Solzhenitsyn cuenta que la KGB usaba para darle de palos a la gente. Hablaban de un teléfono público, individuaban la voz y eso se usaba como prueba en un juicio. Desde luego, ¿verdad? Si se usa eso como prueba en un juicio, pues se falsifica la voz y nos da un palo de los hijos que hoy en día se hace todo el tiempo, como con los vídeos, se hace cualquier cantidad de cosas. Bueno, entonces, este es el siguiente paso. ¿Cómo le hago yo para aproximar cualquier función como la suma de funciones oscilatorias? ¿Y para qué me sirve? ¿Y para qué me sirve eso? ¿Verdad? Esa es la siguiente cosa que vamos a estudiar. Entonces, por eso necesitamos, ¿verdad?, revisar estos procesos aproximativos, ¿verdad? Procesos aproximativos, y entender cómo se comportan los errores, qué cosa es lo que yo tengo pues, que ver. Y es un poquito, digamos, creo que esto no viene, no sé si venga alguien trae el programa, porque ¿alguien trae el programa de curso? ¿O alguien le puede picar ahí a algún lugar donde venga? Para ponerlo aquí arriba, porque exactamente no viene tal cual, y si quisiera yo, digamos, hacer un poco un alto en el camino, para ver qué llevamos, para ver qué nos falta, pero pues vamos hacia allá, ¿verdad? Vamos hacia allá, ¿sí? Entonces ahorita quiero hacer cuestiones de aproximación, y después empezaré a hacer algunas cuestiones de aplicaciones a la mecánica. ¿Cuándo acaban las clases? ¿A fines de mayo? ¿Mediados de junio? ¿Cuándo acaban? Mediados de mayo, ¿verdad? Bueno, el 15 de mayo acabamos. Estamos en perfecto tiempo para acabar, ¿no? Pero vamos, si quisiera tener... ¿Alguien trae el programa? A ver si usted es tan amable, me lo puede poner ahí para ver cómo vamos, cómo no vamos, qué nos falta, un poco esta cosa de, muy amable, de examen de conciencia que hacemos sistemáticamente. Es cálculo 1, ¿verdad? ¿No? A ver, no veo absolutamente nada. ¿Ustedes ven? Dice... ¿Hay que enfocar? Hoy no. Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, dice, ejemplos, la integral, propiedades básicas, la función de Riemann, eso no lo hemos visto muy bien, el teorema fundamental del cálculo, la integración directa, las integrales impropias, la función logaritmo y exponencial, las funciones trigonométricas a través de la integral, esto no hemos hecho mucho, pero no importa, métodos de integración, y aquí estamos en 5.4, teorema de Taylor y forma de Cauchy del residuo, ¿verdad? Eso es lo que pienso hacer acá. Y luego, aplicaciones sí hemos hecho prácticamente todo, excepto algunos detalles, dice, cálculo de área, polares, longitud de la curva, volumen de revolución, trabajo no hemos hecho,
momentos tampoco, radiactivo ley de Malthus, la oscilación del resorte no lo hemos hecho, la ecuación logística, y ahora, luego la 7, ¿verdad? Que es un poquito lo que pensaba yo hacer, digamos, que dice las series, ¿verdad? Las series, definición, convergencia, series alternantes, el ordenamiento de series, ejemplos fundamentales de series de potencias y ejemplos de series de Fourier. Entonces realmente estamos un poquito en la parte 7, ¿verdad? Esta cuestión de ¿cómo se llama? De aproximación, ¿verdad? Entonces, digamos, vamos razonablemente bien, ¿no? No vamos a tener ni que correr, ni que brincar por una ventana para terminar el programa, ¿no? Bueno, entonces vamos bien. Vamos a recordar, muy amable, muchas gracias. ¿Qué cosa es el desarrollo de Taylor? ¿Se acuerdan ustedes que cuando tenían una función f de x, que cuando tenían ustedes una función x acá y f de x acá, aproximábamos a f de x con la función lineal, y luego yo decía f de x era igual a f de a más f' de a por x menos a, que era la aproximación lineal, ¿verdad? Más, ¿verdad? Luego más un medio de f doble prima de a por x menos a elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces esta era la aproximación cuadrática. ¿Se acuerdan cuando f' de a era igual a 0? Me fijaba en la aproximación cuadrática y veía yo si iba para arriba o para abajo, ¿verdad? Entonces ven que si yo me paraba en la aproximación cuadrática, pues era una buena idea y podía discutir los mínimos los máximos, ¿verdad? Los puntos de inflexión, ¿no? Veíamos que cuando f doble prima de a también era igual a 0, tenía f triple prima de a por x menos a elevada al cubo, y toda la cosa cambiaba de curvatura, ¿verdad? Y bueno, entonces es una cosa que el desarrollo de Taylor en los 3 primeros términos me daba una excelente aproximación. O aquí vamos a examinar cómo se ve el desarrollo de Taylor cuando yo tengo n términos. Es decir, yo escribir el desarrollo de Taylor con n términos y luego restar la función menos el desarrollo de Taylor, ver cuánto vale el residuo, ¿verdad? Ver cuánto vale el residuo y obtener algunas cotas para el residuo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, aquí hay una cosa, vamos a hacer una cosa interesante, ¿no? Lo que yo sé es que 1 menos x es 1 más x cuadrado más 1 menos x a la n entre 1 menos x, ¿verdad? Digamos esto, no, perdón. Yo tengo 1 menos x, es 1 más x al cuadrado, a ver, no, menos x a la n. Es este, ¿verdad? Digamos, vamos a hacerlo, ¿no? Es esto, ¿no? Más x a la n entre 1 menos x, ¿verdad? Si yo tengo, vamos a ver, 1 entre 1 menos x, 1, vamos a hacer esto, 1 más x al cuadrado más x a la n por 1 menos x es igual a x a la n más 1, ¿verdad? Menos x a la n más 1, ¿estamos de acuerdo? Porque esto no, es 1 menos x a la n más 1, ¿sí? Y entonces 1 más x cuadrada de x a la n, 1 más x cuadrada más x a la n es 1 menos x a la n más 1 entre 1 menos x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, lo que me gustaría a mí entender es a dónde converge esta cosa. ¿A dónde converge esta cosa cuando n va a infinito? Sabemos que eso converge a algo, ¿verdad? Eso converge a algo. Entonces lo que a mí me gustaría es ver, esto es claro que es 1 entre 1 menos x
es igual a 1 más x más x a la n. Vamos bien. Entonces, yo sé esto. Perdón, disculpen, estaba yo confundido, que ya sé que otra cosa, pero... Entonces, fíjense, yo tengo esta identidad, bueno, ¿cuál identidad? Ninguna, no, ya se fue. Yo tengo esta identidad, sí. Entonces, yo divido y digo 1 más x a la n es igual a 1 entre 1 menos x menos x a la n más 1 entre 1 menos x, eso está claro. ¿Sí? Entonces, si paso esto para el otro lado, obtengo 1 más x a la n menos 1 menos x. El valor absoluto es x a la n más 1 entre 1 menos x. El valor absoluto. Está claro también que si x es menor o igual que a, donde a es menor que 1, esto es menor o igual que 1 entre 1 menos a por alfa a la n más 1. ¿De acuerdo? Y eso es cierto para cualquier valor de x en ese intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo me fijo en esta sucesión que voy a llamar Sn de x, esto es Sn de x, ese es Sn de x. ¿Esto qué me dice? Que el límite, me dice que el límite, cuando n tiende a infinito de Sn de x, es igual a 1 entre 1 menos x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, esa serie de potencias converge a 1 entre 1 menos x. Es decir, ¿y quién es el residuo? Yo sé que esto es lo que yo llamaría el residuo índice n de x. ¿De acuerdo? Después de n términos, 1 más x cuadrada más etcétera, menos 1 entre 1 menos x, es el residuo índice n de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sé yo? Que el residuo índice n de x tiende a 0 cuando n tiende a infinito para cualquier valor de x que está menos que alfa, donde alfa es estrictamente menos que 1. ¿Sí? Porque si alfa fue igual a 1, pues eso me revienta en la cara, eso no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo quiero hacer exactamente lo mismo. Yo hice exactamente lo mismo para cualquier función. ¿Qué no sería muy simpático que yo tuviera una función aquí f de x menos y aquí tuviera a0 más a1 por x más an por x a la n, donde esto fuera igual a Rn de x, y pudiera yo convencerles que Rn de x va a 0 cuando n va a infinito? ¿No sería simpaticísimo algo así? Porque ¿qué me diría? Que cualquier función de esas es aproximable con ¿qué? Poli. Y se supone que yo del polinomio sé todo, ¿verdad? Tiene raíces, ¿verdad? Pues es lo más estúpido que hay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense qué interesante. Lo que yo quiero ver es si esta función 1 entre 1 menos x, que se ve peculiar, ¿verdad?, la puedo aproximar con un polinomio, claro, lejos de 1, ¿verdad? Porque digamos, si yo tengo 1 entre 1 menos x, pues esta cosa en x igual a 1 hace esto, y aquí no hay polinomio en tierra que haga este juego. Pero en cualquier lugar lejano a 1, esa función y un polinomio son exactamente la misma cosa. Entonces eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero entender, cómo puedo aproximar cualquier función por un polinomio. ¿Sí? Bueno, supongamos que ese es el caso. Pues vamos bien. Entonces, primer problema. El primer problema en la aproximación es siempre el siguiente. Vamos a suponer que yo quiera aproximar por un polinomio. Vamos a suponer que yo pueda aproximar por un polinomio
Y entonces tratar de, primero que nada, calcular los coeficientes, ¿verdad? Primero calculo los coeficientes que son los que tendría que tener. Y después demuestro que la aproximación que yo construí va a ser efectivamente convergente a la función que quiero que aproxime. ¿Sí estamos claros que el proceso es de dos etapas? ¿Sí? Pues vamos. Bueno, aquí pues bastante claro, ¿verdad? Yo que sé que f, si yo quiero, bueno, f de x, yo quiero que f de x sea igual a 0 más a 1, a 0 más a 1x más a n x a la n. Bueno, f de 0, ¿quién es? Es a 0, ¿verdad? Está claro, si evalúo en 0 y f de x va a ser igual a esto más algo, pues y si este algo es chiquito cuando x es cercano a 0, pues está clarísimo, ¿verdad? Luego, ¿qué tengo? F' de 0, ¿quién es? F' de 0 es a 1. F doble prima de 0 es 2 a 2. F triple prima de 0 es 3 por 2 por a3, etc. F índice n de 0 es n por n menos 1 por n menos 2 por an. De donde yo sé que f de x, si es aproximable por un polinomio, al polinomio no le queda de otra más que ser f de 0 más f' de 0 por x más un medio de f doble' de 0 por x cuadrado más 1 entre n factorial la derivada enésima en 0 de x a la n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si f de x por un polinomio cerca de 0, pues al polinomio no le queda de otra. Ahora la pregunta es, ¿será esto efectivamente cierto? Entonces déjenme llamar Rn de x es f de x menos f de 0 más f' de 0 por x más 1 entre n factorial fn de 0 por x a la n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso es Rn de x. Es claro, ¿verdad? Y es completamente estúpido que f de x igual al polinomio va a ser Rn de x, ¿verdad? Es claro, es correcto, pero es absolutamente inútil. La vida está llena de cosas claras, correctas, pero inútiles, ¿sí? Entonces es mejor a veces hacer cosas equivocadas, poco claras, pero útiles. Una cuestión filosófica, ¿no? Siempre va a ser todo perfectamente claro, pero perfectamente inútil, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cuánto vale Rn' de x? Entonces, yo quiero calcular Rn de x. Me gustaría calcular cuánto vale Rn de x, ¿verdad? Rn de x. Entonces, ¿cómo puedo calcular? ¿Cómo puedo tener otra fórmula para Rn de x? ¿Sí? ¿Cómo puedo calcular Rn de x? Como que no sé, ¿verdad? Ya. ¿Cómo calculo el residuo? ¿Cómo calculamos el Rn? Pues vamos bien. Pues vamos a derivar ¿cuántas veces? Pues vamos derivando un montón de veces, ¿verdad? Y pues ¿qué tengo yo? Que la derivada vamos bien. Entonces yo sé que Rn de 0 es igual a ¿cuánto? Si yo pongo aquí igual a 0,
Rn de 0 es igual a 0. Déjenme calcular Rn' de X. Esto viene siendo igual pero este es un menos, aquí hay una cosa. Es igual a menos, ¿verdad? Menos, ¿qué cosa? F' de 0 por X menos F doble prima de 0 por X por 2, por 2, por 3, más etcétera, entre n factorial, Fn de 0 por X a la n menos 1, ¿verdad? Es R' de X, ¿sí? Ahora, ¿cuánto F' de 0? Este F' de 0 hace cada y es F' de X. ¿Sí? F' de X menos todo ese cochinero, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto vale Rn' de 0? Aquí F' de 0 sin X, ¿verdad? Sin X, ¿verdad? Porque derivé respecto a X. Pero entonces, ¿cuánto vale Rn' de 0? Vale también. ¿A poco no está simpático? ¿Sí? Y así me sigo, ¿verdad? Rn doble prima de 0 también es 0. ¿Y hago este cochinero cuántas veces? N veces. Sí, N veces. ¿Y qué obtengo? Obtengo, fíjense, en la enésima vez el último se mueve, ¿verdad? Y obtengo que Rm derivada enésima es igual a, en 0 también es igual a 0, ¿de acuerdo? Y luego hago el último y tengo Rn derivado n más 1 veces es igual a ¿cuánto? A la derivada de f índice n más 1 de x. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo en ello? ¿Sí vamos bien? Yo estoy derivando n veces r. ¿Sí? ¿Sí estamos al menos? Ajá. ¿Y ahora qué tengo? Yo sé que la enésima más 1 derivada de residuo coincide con la enésima más 1 derivada de ¿quién? De la función. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy a tener que recuperar la derivada, el residuo enésimo, si conozco su derivada de orden n más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar ¿cuántas veces? N más 1 veces y tener una expresión útil para el residuo. Porque puedo integrar N más 1 veces y tener una cosa que es completamente inútil, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en eso. Bueno, pues vamos viendo. Entonces vamos viendo entonces cómo se nos organizan las cuentas. Vamos viendo cómo se nos organizan los cálculos, ¿sí? Veamos. Entonces yo sé que Rn, índice n de x, viene siendo la integral entre quién y quién, entre 0 y x de f n más 1 de xi por dxi. ¿Verdad? Eso es lo que es Rn. Tengo que integrar una vez porque Rn de 0 también es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, y ahora ya. Ahora, pues así como el perrito que se caza su propia cola, ¿verdad? Y empieza a integrar de esa manera que pues regreso a donde estaba, ¿verdad? Existe lo que hago. Entonces tengo que hacer otra cosa. Tengo que hacer otra cosa. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Sí nos queda claro? ¿Sí nos queda claro que hay que hacer otra cosa? ¿Qué hago?